Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio, como lo que es un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y está conmigo Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. ¿Cómo vas, Lini? ¿Cómo va todo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas noches, ya se pueden dar cuenta por mi ventana. Todo bien, Juancito, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien también? ¿Todo bien? No me puedo quejar. Todo lo mismo, Cuéntanos, mucho que hacer. qué nos tienes para ver? Tú subiste por ahí una imagen en Twitter y yo dije, no, este me va a hablar de los 10 mandamientos. Pero creo que sí, Sí, no. sí, no, sí, no. Ok. Tiene que ver, pero no del todo claro. Entonces volvemos a la dinámica de siempre, volvemos a nuestras amadas pistas y vamos a ver Vale, si la coges. ok. Popol Vuh, Bueno, sí, la epopeya de Gilgamesh. no la conozco. Ok. Entonces ahí. Sar- Sargón de Akkad. mm, mm, Algo con mitos y leyendas por el Popol Vuh. Sí, puede ser. El Monte Religión Ararat. católica, Eh, apostólica y romana. El Big Ven, ven, Bang. para hacer un paréntesis, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que tú habías subido una foto a nuestro Twitter? Bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales antes de, de iniciar Antes de con toda la este. información. Muy bien, Aparecemos como historia histérica. Listo. muy bien. Entonces tenemos que es la palabra de Dios, la obra más importante de la historia universal, el compendio de reglas morales que deberían regir el mundo donde está bien masacrar personas y violar mujeres, pero está mal ser Malas. homosexual y tener tatuajes. El autoproclamado escrito más importante de toda la historia de la humanidad, o tal vez el compendio de relatos orales escritos por pastores de la Edad de Bronce que algunas personas durante el concilio de Nicea decidieron convertirlo en la palabra de Dios, para de esta forma Mm, mantener cuentos vigentes, cuentos que en su mayoría ni siquiera pertenecen a la tradición judeo-cristiana y que, como la Navidad, el Halloween y el Diablo, la religión tomó prestada hace siglos para convertirlos en pruebas absolutas y refutables de que existe un ser superior, omnipotente y omnipresente. Un ser que puede verlo todo, puede ver lo que haces todo el tiempo y que pese a su omnipotencia es incapaz de ayudar a un niño que se encuentra asustado y solo al lado de un sacerdote encerrado en la casa cural de cualquier iglesia del mundo. Hoy hablaremos de la historia y las particulares copias de algunos cuentos que tiene la Biblia. sí, particulares, sí, por ejemplo, lo del arca de Noé y todas esas vainas, ¿no? O sea, de hecho, si lo miramos como literatura, puede ser hasta interesante. Pero mirándolo como un cuento, como un libro de cuentos, Sí, claro, como un no libro de como cuentos, la claro. palabra de Sí, sí, Dios. sí, no, no, no. No, si miramos ese libro como un libro de cuentos, súper interesante. Y una serpiente que habla. Dime tú, ¿dónde se ven esas vainas? Ya te contaré dónde se ven, ya te contaré, no te ¿Dónde se ven esas preocupes, vainas, Dios mío? dónde se ven esas vainas. Pero bueno, cuenta la tradición que en el siglo III antes de Cristo, el rey Ptolomeo II invitó a reunirse en Alejandría a 70 sabios judíos para transcribir del arameo y hebreo antiguo al griego el origen del Sí, mundo, el origen del sí, género humano del pueblo judío para incorporarlo así a la importante biblioteca de Alejandría. Tenemos que hacer Alejandría, un sí. capítulo de la biblioteca de Alejandría. Y esa parte sí la sabía, esa Muy parte bien. sí, sí lo tenía presente. Entonces, tenemos miles de recuerdos del pueblo israelí recopilados en la creación del universo, Adán y Eva, el diluvio, la Torre de Babel, Moisés, entre otros. Todo esto metido en Sí, libros proféticos de gran sabiduría, libros históricos, lo que se conoció como la Biblia de los 70 o la Biblia alejandrina. Y esta es la sí. base para la creación del texto cristiano actual. Ahora la gran pregunta, ¿qué queda de esos relatos originales?
¿Qué queda de la Biblia de los 70 o la Biblia alejandrina? Me imagino que casi nada. Mm, Lamentablemente nada. También por el incendio de la Biblioteca Ujú. de Alejandría y por todo lo que pasó por parte de la religión, pero bueno, esa es otra historia. En algún momento hablaremos de la Biblioteca de Alejandría. Ahora, si todo eso se perdió, ¿cómo han podido llegar hasta estos días? ¿Cómo pudieron llegar hasta este momento? Eso llegó hasta esta época simple y sencillamente por temas de tradición oral. No tenemos un texto único, entonces la Biblia actual, partamos por ahí, se forja en base a copias de copias de copias de copias que a su vez fueron adaptadas, lo que indica que a hoy no tenemos nada de esto y también hay que tener en cuenta algo muy importante y es que la Biblia como la conocemos hoy está constituida por una serie de intereses particulares y de poderes reinantes que la iban cambiando según sus necesidades. Claro, según la ¿Vamos bien concepción hasta? también. Exactamente, Ujú. De exactamente. hecho, una vez que yo leí una investigación, ¿sabes? Justamente de textos bíblicos y decían que el único libro que se podría considerar original, pero también con sus dudas, es el Corán. Bueno, el único escrito en realidad. Pero que se podría decir que es tal cual se escribió en Que aquella época, sí, exactamente, que que no ha no tenido es lo esas mismo que variantes. decir que es verdadero. Ujú, ujú, exacto. Sí, que digamos que sigue cumpliendo con sus cánones principales de por qué se creó, diferente a la Biblia, que la Biblia sí ha sido reestructurada, como tú dices, dependiendo de los intereses de cada quien. Totalmente. Dependiendo mucho del poder reinante que había en ese momento. Claro, por ejemplo, un libro que te diga que hay que matar a una mujer por el simple hecho de que sabe curar una gripa, no sé, dime tú. Mm, eh, Tenemos que hacer otro capítulo. Tenemos que hacer otro capítulo del martillo de las brujas. No, yo Estaba en. tenía planeado hacer un capítulo ¿te acuerdas que hicimos uno de las brujas de Salem? Bueno, Sí, de las pueden ir a muertes de Salem. buscarlo. Sí. eh, es algo derivado sobre eso también. Ya es más a Totalmente. nivel Estados Unidos. Entonces, todo lo que les voy a decir en este momento, por favor, tú, Lina, y todas las personas que nos escuchan, siempre tengan en cuenta algo, y es, así como con las noticias, eh, cuando yo veo una noticia siempre me pregunto, ¿a quién beneficia esto? Ujú. Con la Biblia pasa exactamente lo mismo. Cada que empiecen a escuchar cosas de la Biblia, pregúntense a quién les sirve que en la Biblia diga este tipo de cosas. Recuerden una cosa, la casa nunca pierde, así que esa frase se me quedó Total, grabada mucho este fin de semana. La casa nunca pierde. la casa nunca pierde, es verdad. Ujú. Pero entonces partamos por el origen, la creación. La creación, descrita en el Génesis 1 y 2, tiene su origen en realidad en el relato que encontramos como la epopeya sumeria Enuma Elish. Y esta epopeya data del año 2000 antes de Cristo, encontrado en las ruinas de Nínive y narra cómo el dios Marduk crea el universo en varias etapas. Primero la luz, después el firmamento, un techo encima del cielo como en la Biblia, y luego crea la tierra seca, las luminarias, para concluir con los humanos. Y terminando todo ese trabajo, descansó. Ok, muy similar. Curiosamente similar. También dentro de las tablillas sumerias se encuentra algo que se llama el poema Eneba, Am, que relata el paraíso terrenal y el árbol del bien y el mal, el árbol prohibido según la Biblia. Según la Biblia, acá tenemos algo y es que ¿quién fue la mala durante todo este tiempo y la que todavía carga con el pecado original? La mujer. Correcto. Muy bien, toma tu estrellita. Pero dentro de estas tablillas, de las tablillas sumerias, no se trata de esta forma. La mujer siempre fue puesta acá, pero en los relatos simplemente dijeron que no, que los humanos querían probar del árbol del fruto del bien y el mal y
acá tenemos que ya con los primeros cambios que se generan, empiezan a establecer a la mujer como si fuera la mala del La paseo. mala. O sea, eso Exacto. que tú estás diciendo, digamos, eh, es como, se podría decir, ¿no? Como una forma un poco filosófica de decir, ok, que el ser humano tenga esa libertad de elegir el bien y el mal, ¿sí? Ujú. Pero pues la Exacto, religión lo convierte que no, que es la mujer la que comete el error. exacto. Ok. Sumado a todo esto, en el Museo Británico de Londres se encuentra el Cilindro de la Tentación. Esto es un sello que está tallado en un bloque de piedra que data más o menos del 2200 o del 2400 antes de Cristo, donde se refleja a un hombre y una mujer separados por un eje simétrico y en la mitad está el árbol de la vida. Sí. Volvemos. ¿Dónde está hablando aquí que la mujer es la mala? Volvemos a esa posición filosófica en donde el tomar la decisión es de netamente humanos, Exactamente. Pero sumado a esto, dentro de la Biblia, ¿de dónde surge la mujer? De la de la costilla del costilla hombre. del hombre. Exacto. Entonces, más rasgos de misoginia aquí no podemos ver. Bueno, eso que la Al mismo, Biblia, perdón, eso que dale. La Biblia como la conocemos, ¿sí? Como la han enseñado, dice que solamente existió Adán y Eva, ¿no? La Sí, Biblia, desde lo que yo he leído, hay otro personaje también ahí. O bueno, hubo un personaje antes, según Lilith. Creo que Lilith, sí. Lilith. Lilith, que dentro de la Biblia realmente no aparece como información muy detallada, pero supuestamente ella fue la primera mujer que tuvo a Adán y fue expulsada del paraíso porque quería estar encima cuando estaban haciendo el fruto delicioso y Adán no quería y hay otra historia detrás y también es demasiado interesante que supuestamente Lilith es la mamá de todos los demonios y bla, bla, bla. Pero listo, saquemos a Lilith de la ecuación. Ah, Adán y Eva, Caín y Abel. Toda la descendencia humana proviene de Adán y Eva, según los ujú. escritos. Pónganle toda la lógica del mundo, pónganle todo lo que quieran, piénsenlo por un momento. Todos venimos de Adán y Eva según la creación. Sí, Por si fuera poco, también tenemos el Popol Vuh. El Popol Vuh sí. eran alrededor de 10.000 códices que durante la época de la conquista española fueron quemados y recopilaban toda la información de toda la cosmogonía de los mayas, si mi memoria no me falla. Ujú. Sí. Entonces, digamos que cuando comienza eso, más o menos alrededor del año 1550, empieza toda la quema de literatura maya por parte de los españoles y por parte de la iglesia española, porque querían casi que erradicar cualquier tipo de religión que hubiera en la América de aquella época. Y digamos que el fray Francisco Jiménez logró guardar uno de los escritos, que es el Popol Vuh, que era simplemente como una copia de aquellos códices, porque los códices originales se borraron y dentro de estos códices, que fueron traducidos 200 años después, es decir, más o menos en el año 1854, es cuando empiezan a decir que también hay ciertas asociaciones con respecto a la creación por parte del Popol Vuh y la creación como la veían los mayas, con la creación que fue impuesta más o menos curiosamente por ese tiempo en el concilio de Nicea. Temas Aquí es como donde caemos, o sea, dale, aquí es donde caemos en eso que yo siempre digo que el ser humano tiene que buscar una explicación para todo, ¿no? sí, Independientemente de la religión que tú tengas, todos tienen desde sus dioses o de sus creencias, digamos que el pensamiento de cómo se creó el mundo. Y son muy similares. totalmente. Yo O por sea, eso eso es lo personalmente, extraño, ¿no? ¿Cómo sí, lo...? sí, pero yo por eso personalmente me quedo con el origen y la creación que tiene Tolkien en el Silmarillion para la Tierra Media. Porque Tolkien afirma que la Tierra se creó desde la música y me parece hermoso la forma en cómo lo narra. Fíjate que ahora que, bueno, que lo mencionas, Doris Lessing en su libro La Grieta, es un libro súper feminista, si no les gusta el tema feminista no lo recomiendo,
Si les gusta, eso es literatura, es muy bueno, es un libro muy interesante, de hecho fue Nobel. Y ella describe el inicio de toda la creación partiendo desde la luna, ¿sabes? Qué Y la lindo. luna la hace ver como una, o sea, la representación de la luna es una mujer. Y la grieta, el libro se llama La grieta, haciendo alusión a la vagina. O Ok, sea, entonces toda la creación es partiendo desde la vagina de la mujer y la luna. O sea, me parece una cosa súper, no sé, muy bonita. poética, la Sí, verdad, sí. sí. Pero bueno, siguiendo entonces, y acá es uno de los más controversiales por parte de algunos feligreses y algunos religiosos, y es el tema de el diluvio universal. Sin embargo, el diluvio universal también está narrado y escrito en casi todas las antiguas culturas conocidas, es decir, los mayas, los incas, la cultura china, los aborígenes de Australia, los nativos de América, los nativos de la isla de Pascua, los griegos, los sumerios, los egipcios, todos hablan sobre un diluvio, un castigo de los dirigentes a una población que era alegre y dispersa. Dejémoslo así por explicarlo de una forma actual. Y Noé ya está presente en la epopeya sumeria de Gilgamesh. Los que se vieron Eternals, ahí aparece Gilgamesh, era un héroe sumerio, por así decirlo, un semidios sumerio. Y también está en la babilónica de Asiria, que narra todo esto en torno al 2700 antes de Cristo. No sabía eso. Muy bien. El protagonista se llama Sisudra para los sumerios o Utanipshtim para los babilónicos y asirios. Y para el año 1872, un joven asiriólogo, no sabía que eso existía, lo vine a descubrir aquí, Así que, descubrió en asiriólogo, es decir, que estudia la cultura asiria. No que ok. estudia los cielos pascuales, sino Sí, que sí, estudia la sí. cultura asiria, los asiriólogos. Descubren en el Museo Británico, quién sabe dónde se lo habrán robado, unos fragmentos de una tablilla de arcilla en la cual se cuenta la historia del diluvio, 1872, y esto es una tablilla asiria. Ok. Después de la Vea pues. traducción dice más o menos lo siguiente. Ea es señor de las aguas y guardián del hombre, pero vino solo a unos. Utanixtin sobre el diluvio con el cual los dioses planeaban exterminar a la humanidad y le comunicaron, destruye tu casa para hacer una barcaza y poner adentro de ella una semilla de toda criatura viviente. Vale. Estamos Ahora te hago hablando de una un pregunta, proceso de fecundación. totalmente. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Tú crees en los gigantes? Hay un meme, esta pregunta, hay un meme para responderla, ¿no? Hay un meme que se volvió muy viral, tiene que ver con el tema de los nórdicos, ¿sí? Los nórdicos Sí, tenían una creencia, era que existían gigantes de hielo dentro de toda su creencia. sí, Y el meme decía, a ver. Dios prometió acabar con los ladrones y violadores. Y Odín prometió acabar con los gigantes de hielo. Ya no vemos ahora los gigantes de hielo. tema de Entonces, Odín. eh, pues, es un meme, ¿sí? Eh, Pero, y yo siento que sí, para mí sí, ok, porque es que el ser humano también ha pasado por, a ver, hablando de gigantes, sí, siento que el ser humano ha pasado por muchas transformaciones que aún no conocemos, o sea, muy bien. miles y miles de Pero años. tú sabes que en la Biblia hablan de los gigantes, los Nefilim. No, no sabía. Muy bien. Entonces aquí viene una de las contradicciones de la Biblia, porque en la Biblia habla de gigantes. O sea, no podemos venir del simio, pero hay gigantes. Muy bien. El mito del diluvio dice en Génesis 7:23, y cito, y exterminó a todos los seres que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y los reptiles y las aves del cielo fueron exterminadas de la tierra y quedaron solo Noé y los que estaban en el arca. Ahorita les voy a recomendar un libro que
me sirvió mucho para hacer esta investigación, porque acá también se vienen como una serie de contradicciones y es claro, después de que supuestamente terminó el diluvio, pues todos los animales bajaron del arca y entonces todos los animales que eran, no sé, cazadores como los leones, los tigres, las panteras, esperaron a que los animales más chiquitos se reprodujeran para empezar a comérselos. Claro que sí. Pero bueno, vamos a hablar de aquí. ¿Y por qué te preguntaba lo de los Nephilim? Porque efectivamente aparecen en la Biblia y entonces, posterior al relato de el diluvio, los Nephilim vuelven a aparecer en la Biblia. Se supone que toda esa parte del Antiguo Testamento es casi que cronológica y pasó en ese orden. Sí, E inclusive en Génesis 6:4 habla de los Nephilim, la palabra hebrea que se traduce como gigante. Entonces, tenemos lo siguiente y es que en Números 13:33 vemos que después del éxodo de los israelitas vieron a los gigantes hijos de Anak. Una vez más, Nephilim decía en la Biblia, gigante. Entonces podemos tener una raza de gigantes antes del diluvio y otra raza después del diluvio en los tiempos de Moisés. ¿Cómo sobrevivieron los gigantes sabiendo que en el arca no hablaba nada de gigantes? Nadie sabe. Lo que algunos eruditos dicen fue, Paná, los gigantes se pegaron del arca y por eso sobrevivieron. Dime eso, que, o sea, no saben de dónde inventarse vaina. totalmente. Pero bueno, ¿vamos Botanito bien de hasta historia acá? ¿Todo histérica. te suena muy original o me la compras? Oh, súper original, ¿no? Súper, Original. súper. Perfecto. Ahora, Aquí, no, espera, Moisés, espera. Aquí la pregunta es, ¿qué no es original? ¿Qué, que perdón, no es qué de verdad original. es original en la religión Exacto. católica, apostólica y romana? Porque entonces nos vamos ya con la parte judía y hablamos de Moisés, del Pentateuco, la Torá judía, la ley que consta de los 5 libros que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, supuestamente fueron escritos por Moisés. Lo curioso es que Finkelstein y Silberman en el año 2001 ponen en duda la real existencia de Moisés. Un par de judíos, cabe aclarar. Ujú. Son historiadores judíos y en el año 2001 dijeron como, pana, ¿será que Moisés realmente sí existió? Y no solamente por ellos, también fue puesto en duda por parte de los cristianos, como el obispo bulense Alonso Tostado entre el año 1400 y 1455. ¿Por qué? Sí, sí, Porque se habla que los libros de Moisés y todos estos de los que te hablaba hace un momentico, el Éxodo, el Génesis, Levíticos, Números, Deuteronomio, sí. realmente fueron escritos más o menos para el año 622 por parte de Jeremías y Baruch en la corte del rey de Judá, utilizando también todo lo que se hablaba en ese momento y todo en función de intereses particulares. Todo intereses. Exacto, pero sumémosle algo. Jeremías y Baruch pudieron haber escrito el libro, todos estos libros, en nombre de Moisés, con una pequeña inspiración, y era la historia de Sargón el Grande, que fue un conquistador, un líder y un unificador de Mesopotamia. Más o menos en el año 2300 antes de Cristo, es decir, 1000 años antes de que supuestamente naciera Moisés y dijera sus primeras palabras, Sargón fue arrojado al río en una cesta para luego ser encontrado y criado alrededor de la élite, para luego trabajar con el rey y después convertirse en un gran líder. La historia de Moisés en otra cultura. Exactamente. Le podemos meter más carne a todo este tema y es los 10 mandamientos, que de ahí surge la imagen que yo subí a redes. Ujú. Supuestamente los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en el monte Sinaí y fueron escritos en tabla de piedra, al parecer por la mismísima mano de Dios. Es decir, Maradona escribió eso.
Sí. Se habla de que supuestamente esto sucedió en tiempo, más o menos alrededor del año 1490 antes de Cristo, si suponemos que la historia de Moisés fue real, porque no es lo único, o sea, el tema del éxodo y el tema de estar 40 años a la intemperie tampoco se los cree nadie, pero bueno, Ujú. supongamos que fue real y supongamos que en el 1490 antes de Cristo, Dios le dio las leyes directamente a Moisés de su puño y de su letra. Cuando nos vamos para el capítulo 125 del Libro de los Muertos egipcio, que data del 2600 a.C., parece que pudo haber tenido un poquito de inspiración, porque los 10 mandamientos de la ley de Dios que le entregaron a Moisés son bastante parecidos a los 10 mandamientos que le entregaron 3000 años después a Moisés. Ok, ¿Vamos bien hasta acá? casualidades. No, sí, súper. Todo muy original. Todo supremamente original. No, pero es que el Antiguo Testamento hay que interpretarlo, pero el Nuevo Testamento es distinto. Es la Pues es misma que mierda. cosas con las En que otras me... palabras. Sin embargo, la idea de los ángeles y los demonios tampoco es originalmente bíblica. Tenemos que afirmar que había un número de maneras en las que el judaísmo y el cristianismo fueron influenciadas de forma directa por otra religión que se llama el zoroastrismo. No la había escuchado nunca. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. En la Biblia habla de estructuras jerárquicas de los ángeles y de los demonios. ¿Sí o qué? Sí, sí. Y acá también surge una contradicción y es, si Dios es omnipotente, ¿por qué necesita un ejército de ángeles? Si él puede con todo. Pero bueno, según los estudiosos, los zoroastrianos, que es como se les conoce a las personas que practicaban el zoroastrismo, fueron los primeros en Ya no creer existe. en los... ¿Cómo? Ya no existe. No, ya no existen. Ah, ok, ok. Listo. Ellos fueron los primeros en creer en los ángeles y fueron los primeros en creer en la batalla entre el bien y el mal, pero lo veían más como fuerzas, ¿cierto? No, Y no yo tanto como sé un que tema moral. exactamente, no tanto como un tema moral, Ah, ok. sino una batalla entre el bien y el mal y que siempre hay un par de fuerzas que son el bien y el mal que están chocando en todo momento. Ah, ok, ok. Y yo sé que el zoroastrismo no es como tan familiar a ti, pero de aquí surge, y este sí lo vas a conocer, creo, o al menos lo has escuchado mencionar, y es el profeta Zaratustra. Sí, sí Zaratustra lo he es escuchado. Zoroastro. Zaratustra es Zoroastro, el profeta que Ujú. idolatraban las personas que practicaban el zoroastrismo. Curiosamente, los primeros fragmentos de las primeras imágenes que conocemos de Zaratustra estaba rodeado por un hermoso manto blanco, como un halo en la parte de atrás de la cabeza, muy similar a como pasa con los santos hoy día. Ok, vale. Está tomando forma. Va tomando forma. Pero no, es que la Biblia habla de un Dios único y trinitario, santo y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces eran tres personas de una sola entidad, como los egipcios. ¿Ah? Ah, Los egipcios ya hablaban de trinidades y decían que era Amón, Ra y Ptah, sí. que era como la trinidad egipcia. No, no, pero entonces no. Vámonos para atrás, vámonos con los sumerios. Los sumerios hablaban de Ishtar, Baal y Tammuz. Curiosamente, Baal era un dios sumerio que la misma religión católica se encargó de convertir en un demonio. Ok, vale. ¿Sabes? Algo que sí, pues en lo que has contado me he podido percatar y es que curiosamente, o no sé si de pronto sí existe alguna relación, no se ha nombrado a la religión nórdica, por decirlo de alguna forma. O de ellos Mm, tomaron fue más creencia, de ellos tomaron fue más rituales. rituales.
no tanto cosmogonía, sino rituales, porque mira que eso estamos hablando de muchísimos años antes de Cristo y que para ese momento Ujú. inclusive eran religiones que estaban todavía fuertes, como los romanos y los griegos. Y ya lo hablamos del capítulo del origen del diablo. Ok, Pero no, o sea, con los nórdicos fue más tema de mezclar culturas y hacer sincretismo y convertir lo pagano en algo realmente cristiano, por así decirlo. vale, vale. Porque Sí, es tenía igual, esa duda. si nos remontamos a la historia de la creación de la Biblia, digamos que la Biblia inclusive se crea mucho antes de tener algún tipo de concepción por parte de los nórdicos, porque los nórdicos Ah, fue más o sí, menos en el año 900 después de Cristo. sí, sí, sí. De hecho, cuando se tiene el primer registro de los nórdicos, pues ya la Biblia y toda la religión, la concepción católica existía. Exactamente. No, pero es que usted está dejando de lado a Jesucito, ¿cierto? El Salvador, el Mesías. Pero también tenemos registros históricos muchos anteriores a Jesús, donde habla de seres mitad humano, mitad Dios venidos al mundo para salvar al hombre, y eso está presente desde las primeras religiones de la historia. El Nuevo Testamento básicamente es una recopilación de los mitos de avatares como Hermes, que está 200 años antes de Cristo, Dionisio, 500 años antes de Cristo, Buda, Mm. 563 años antes de Cristo, Krishna, 900 años antes de Cristo, Horus, 3000 años antes de Cristo, Mitra, 600 años antes de Cristo, el mitraísmo ya lo hablamos también en el capítulo de la Navidad, Ujú. Heracles, 800 años antes de Cristo, Tamuz, 400 años antes de Cristo y Adonis, 200 años antes de Cristo. Todos los que les acabo de mencionar es exactamente el mismo relato de Jesús en diferente nombre. Es la misma vaina. Ven, pero, a ver, aquí también entramos a un debate, ¿sí? Porque todavía existe ese debate histórico. Jesús como persona existió como persona. Ese podría Acá es ser un donde debate, ¿sí? Pero es sí, un debate pero es interesante. que el debate termina cuando uno pide pruebas. ¿El Jesús histórico pudo existir? Sí, de la misma forma en la que el Ragnar histórico pudo existir. Pudo existir, exactamente. ¿Por qué? Porque es que no tenemos ningún tipo de evidencia hoy día que nos confirme o nos niegue la existencia ni de Ragnar ni de Jesús. Ujú. Es así de sencillo. Lo que curiosamente sí tenemos, a diferencia de Ragnar, es un montón de escritos, registros, censos datados de Pruebas la época fuertes. romana, en la cual presuntamente Jesús pudo haber existido y no hay ningún tipo de registro de la existencia de Jesús de Nazaret como tal, como individuo. El hecho de que no exista ahí no puede implicar de forma directa que no existió, pudo haber existido, pero históricamente, según los textos y según lo que tenemos a hoy día, es bastante complejo determinar o afirmarlo a ciencia cierta. Ahora, el hecho de que haya existido un Jesús histórico no implicaría de forma directa que ese Jesús histórico sería el mismo Jesús de la religión cristiana, porque no conozco el primer hombre que pueda caminar sobre el agua y convertir el agua en vino. Yo lo que creo, a ver, yo fíjate que en estos días sí me he estado como, curiosamente, he estado como replanteando eso y es que, sí, claro, para mí pudo haber existido, ¿sí? Alguien que entre comillas profesa, no lo hablemos de una religión, sino profesa como una ideología, ¿sí? Y si Sí, nos ponemos en ese contexto en donde incluso la sociedad estaba mucho más reprimida que ahora, pues cualquier cosa que tú dijeras, incluso en contra del gobierno, perfectamente te podían coger a latigazos y te podían matar y te podían hacer todo. Y en ese entonces sí no había autoridad de control de absolutamente nada. A ver, ahora aquí hablando de todo el castigo que pudo haber recibido Jesús, ¿sí? Que podía haber pasado si ese personaje eh, existiera, que para mí pudo haber existido y para mí Jesús pudo haber sido muchas personas, hablándolo así. ¿Mm? ¿Existió? Yo creo que sí, ¿sí? No como la religión no lo hace ver y mucho menos físicamente, o sea, es que es lo que muestra la religión. Y esa estatua que salió hace que como un mes más o menos, mes y algo, donde supuestamente hicieron a Jesús,
con la altura de 1,80, así rubio y todo Ah, eso. sí, Y si súper, nos vamos a, súper sí, marcado, súper big, o sea, sí, o sea, que pase más bien el entrenamiento y todo, pero si nos vamos entonces partiendo desde, primero, como eran los eh, palestinos en ese entonces, ¿sí? Si nos vamos desde esa forma, los palestinos en ese entonces, demográficamente y bueno, físicamente eran bajitos, morenitos, casi con el cabello súper tupido, barbudos. Sí, haz de cuenta tú, pero versión palestino, ¿sí? versión morena, O sea, moreno y nada que ver, totalmente alejados de la realidad. Para mí, Jesús pudo haber sido muchas personas. totalmente. Igual, si nos vamos a remitir a a textos históricos, lo primero que tenemos que establecer es que el Nuevo Testamento se escribe entre el 75 después de Cristo y el 250 después de Cristo. Posteriormente le mete mano Constantino I en el año 313 después de Cristo. Posteriormente le mete mano Teodosio I en el 380 después de Cristo. Y para este punto se eliminan más de 240 evangelios. Y Ah, acá ok. es cuando, y acá es cuando meten todo el tema de los cuatro evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y Dato de todo es de color. voz a voz, ¿no? Sí, exacto, todo eso O, de o sea, mira que ya sí, que estamos claro. hablando de que en el año 380 después de Cristo, es decir, 380 años después de Cristo, es cuando se consolidan los cuatro textos y dejan por fuera 240. Pucha. Y sumémosle algo, y es que estos cuatro los dejan en primer lugar por el tema de que eran los únicos que no se contradecían entre ellos. Y en segundo lugar, también le meten mano para hacer una composición antisemita, para declarar casi que una guerra a los judíos. Y por eso dejan el Tanaj o el Viejo Testamento como la causante de todos los males. Por eso es que en la Biblia aparecen dos dioses. Juan, ¿es un solo Dios? No, son dos dioses, porque si tú ves el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son totalmente iguales. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador que te destruye y destruyó Sodoma y Gomorra, y el Dios del Nuevo Testamento es todo paz y amor hasta que le cogen el hijo a latigazos. Ok. Y toda esta decisión la toman en el concilio de Nicea, Y todo escrito por hombres. y todo escrito por O sea, personas, por lo, personas. exacto, por personas, pero básicamente lo hacían también para poder mantener el poder político y religioso de la época. Claro, tenemos una religión que está creciendo, metámonos en ese pogo y hagámoslo. Sumado a que estaban en contra de algunas conductas del judaísmo tradicional, como el tema del trabajar el viernes, el Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Démonos de vainas, todas las religiones son una copia de la otra. O es que Todas la las religión religiones son católica, una copia. apostólica y romana se pasó, que es que se incluso Exactamente. adoptó costumbres. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Pues Constantino I, muy inteligentemente, empezó a dar un poquito más de libertad y de poder a la nueva religión de moda que era el cristianismo en ese momento. Y así entonces él podía mantener el poder y el famoso pan y circo. Hay circo para el pueblo, carajo. Y también se dio cuenta de algo muy importante, que es algo que sigue hasta nuestros días, y es que todos los feligreses de esta nueva religión de aquel entonces tenían una fe casi que ciega. Y esto sigue pasando hoy día. Sí, no, total, total, eso sí. Por desgracia, ¿no? Exacto, entonces, y decían como, no, marica, es que esta gente es demasiado parada, esta gente es demasiado fiel a su religión. Ve a Nerón, por ejemplo. Nerón mandó matar a cientos de cristianos en el Coliseo, supuestamente, pero los cristianos se iban a morir sin renegar de su fe. Y entonces esto muchas veces les jugaba, según relatan estas personas, les jugaba en contra porque la gente en los coliseos decían como, uy, parce, pero es que esta gente es capaz de morir por la fe y no reniega, marica, algo bueno tiene que tener. Ujú. Y era la moda, parce, y era la religión de moda en aquella época, y fue la que empezó como a captar y a captar y a captar toda esta información.
Pura copia, lo que te digo. pura copia. Y para hacer toda esta investigación, digamos que tuve varias fuentes de información muy interesantes. Si ustedes quieren un poquito más de detalle, si tú quieres un poquito más de detalle, te recomiendo una página. La página se llama BibVitz, BIBVITZ, Ok, la voy a dejar en los sí. comentarios igual, donde aparecen más de 1500 contradicciones de la Biblia. 1500 contradicciones de la Biblia. Basándola en otras religiones o en sus mismos No, 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 escritos no, o... solamente de la Biblia. Ok, sí. 1500 contradicciones que un libro tiene que supuestamente es la palabra de Dios. 1500 contradicciones. Si se quieren ir un poquito más allá, y acá también tuve gran parte de la investigación, hay un libro que se llama 101 mitos de la Biblia, de Gary Greenberg, donde aparece como toda esa información también un poquito más desglosada, donde te cuentan cuál es el mito, cuál es el párrafo donde está y cuál es la contradicción según la misma Biblia o según los diferentes cánones. Por ejemplo, lo de los Nephilim y el diluvio lo saqué directamente desde ahí, citado textual. Ok. ¿Tú eres consciente que si este video se llega a hacer viral, nos vamos a ganar muchos insultos? Bueno, más de los que nos hemos ganado. Mm, Yo no estoy inventándome nada. Yo estoy haciendo acá una labor de coger información, recopilarla y contarla como si fuera un chisme. No estoy haciendo absolutamente nada más. Ahí están los libros, ahí están los datos históricos, ahí está todo el material. Y si alguien viene y me insulta justamente por esto, responderé como suelo responder este tipo de cosas, y es: amarás a Dios como sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Además, tu libro dice que no me debéis juzgar porque tú serás juzgado. Aunque en mi caso, sí, me juzgan por son malditos Sodoma y Gomorra. Obviamente, obviamente, pero mira que tampoco hablamos del mitraísmo. Tenemos el episodio de Navidad, vayan y vean el mitraísmo y las coincidencias entre Jesús y Mitra. Y acá Son solamente muchos. traje algunos ejemplos de los relatos que siempre han servido a intereses particulares. Siempre, siempre. Y curiosamente, estos intereses particulares siempre han sido para hombres, siempre han sido intereses patriarcales y siempre han sido intereses totalmente misóginos. La religión católica cristiana es misógina como ella sola. Y al que me diga que no, le voy a hacer una invitación. Tú que decías que que si este video se viraliza nos van a insultar mucho. Ok, vale. Antes de venir a insultarnos y a tirarnos hate, haga una tarea, por favor. Y si lo encuentra, me chupo el madrazo. Pero antes de cualquier Me cosa, chupa. antes de venir a atacarnos, antes de venir a tirarnos hate y antes de venir a decirnos que nosotros nos estamos inventando esto y que nosotros nos estamos inventando que las religiones son machistas, patriarcales y misóginas, por favor, mencióneme una, solamente una mujer que haya sido profeta. No le pido más. Y yo le menciono varios temas históricos en donde la mujer ha sido ultrajada, violada, asesinada, Claro, golpeada, de todo, pero si te das cuenta, no hay por ni decir una otras cosas de la sola ley. mujer profeta. Y No, las ni una. principales protagonistas femeninas de la Biblia vendrían siendo tres o cuatro a lo máximo, que sería María, y que su gran hazaña fue tener al Salvador del mundo; General Salvador. Magdalena, que era una puta; eh, Ruth, que era una puta; la mujer de Lot, que era una puta; y Eva, que fue la que nos condenó a todos al castigo eterno. Ay, qué bueno, Magdalena fue en busca de Dios, ¿no? Para buscar, en busca de Ah, sí, Jesús, la perdón, salvaron, para la salvaron. eso. Pero bueno, conclusiones finales, Milinis. No, que es lo que yo siempre digo, o sea, el ser humano necesita una explicación para absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente esa explicación no incluye a todos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, los homosexuales estamos súper excluidos de cualquier religión, no solamente de la católica, apostólica y romana, en cualquiera. De hecho, ahorita se está presentando un tema bien fuerte con el tema del Mundial y de Qatar y que En nos Qatar. están prohibiendo, bueno, nos están prohibiendo, no, nos prohibieron la entrada básicamente
por intereses religiosos, más que sociales, religiosos. No, y no Me parece que solamente a es ti, muy la religión. no solamente a Ay, ti, inclusive a las... claro, y el racismo y todo. Eso sí. No, 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 y no solo eso, o sea, si tú vas a ir a Qatar con tu pareja, tienen que estar casados y tienes que llevar un certificado de matrimonio, si no, no te dejan entrar con tu pareja a Qatar. Pero bueno, Imagínate, ahí está heterofobia, porque eso es heterofobia, básicamente, también. O sea, incluso le están golpeando a su mismo género. Es una cosa muy complicada. Es más, yo los invito, aquí voy a hacer un paréntesis, justo con un comentario que vi hace ya unos días que no lo dije en el capítulo pasado, y es que nosotros no exageramos ninguna reacción, ¿sí? Somos así tal cual. ah, sí, es verdad, Entonces, sí, ya sabes de qué comentario estoy hablando, ¿no? de que somos muy Porque dramáticos. como somos muy, no, somos así, de hecho los colombianos somos así. Em, y justamente quería comentar, y es que, a ver, ustedes no se tienen que sentir cohibidos de absolutamente nada, ¿sí? De nada, hablando desde mi perspectiva, que ninguna religión los cohiba de lo que ustedes sienten, ni mucho menos si son mujeres, hombres, negros, blancos, altos, bajos, y lo que les guste, ¿sí? Siempre y cuando no le hagan daño, pues, a otra persona. Siempre y O sea, cuando no no se dañen crean que ningún animal. las religiones no, las religiones es un cuento aparte, pero lo que vale es lo que es usted como persona, realmente. Totalmente. Y si llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en todas partes como Historia Histérica. Nos pueden seguir en YouTube como Historia Histérica. Suscríbanse, denle like, déjenos en los comentarios. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok. En todas partes estamos como Historia Histérica. Alina, ¿cómo la encuentran en redes sociales? A mí me encuentran en Instagram como Lina Andrade M. El Twitter lo dejo ahí en incógnito. No me busquen Yo en soy, Twitter, gracias. yo soy Calavera Barbada. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.